Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un día maravilloso. Hoy es la esperanza de este programa Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les da la bienvenida. Estoy en compañía de Rubén Polanco en la plataforma digital. Hoy no está con nosotros nuestra querida pastora Portugal, pero sí Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordándoles que estamos ya a las puertas del mes de aniversario de Radio Hogar, 71 años sirviendo a este país desde la fe en la defensa de la democracia y construcción de la ciudadanía, para que tengamos un país que nos merecemos, el país que aspiramos todos a construir. Recordemos también que estamos en el 6392-8204, 6392-8204 para sus participaciones. Y con estas palabras iniciales nos disponemos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar, porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Hoy nos acompaña don Alberto Javiles Schwartz. Él es graduado en Educación e Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dirige como director ejecutivo la Comisión Antidifamatoria de la B'nai B'rith de Panamá, que es una organización de defensa de los derechos humanos. Por supuesto, el tema va a ser esta crisis que tenemos en el Medio Oriente entre Israel y los palestinos. Toda esta situación originada ya casi hace 2 años. El 7 de octubre cumplimos 2 años cuando el grupo terrorista Hamas ingresó a territorio israelí, secuestró un número plural de personas que todavía algunos los mantiene, incluso sus cadáveres los mantiene el grupo Hamas en secuestro. Y esto ha generado una escalada de violencia que vamos a tratar de analizar lo más objetivamente posible desde aquí, desde esta mirada del pueblo judío. Como contexto, vamos a iniciar con una nota de la Deutsche Welle sobre este anuncio de ayer del presidente Donald Trump de una propuesta de paz para el área, en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo estar de acuerdo. Vamos entonces a ver la nota. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aceptó su plan de 20 puntos para acordar la paz en Gaza, en una propuesta que incluye un gobierno de transición sin Hamas y que exige cambios radicales a la autoridad palestina. Una instancia, y me refiero a la autoridad palestina, que ya ha saludado la propuesta agradeciendo los esfuerzos de paz de Washington. Ante los medios, el líder israelí dijo que apoya la iniciativa de Trump. El plan incluye la devolución de todos los secuestrados israelíes vivos y muertos en las primeras 72 horas desde que Israel acepte formalmente el acuerdo de paz. La iniciativa incluye un nuevo gobierno en Gaza sin Hamas y que será integrado por palestinos y expertos internacionales. Trump dijo que la guerra terminaría inmediatamente si Israel y Hamas, considerada, recordemos, organización terrorista por la Unión Europea, acuerdan con su iniciativa.
Si Hamás acepta esta propuesta, se exigirá la liberación inmediata de todos los rehenes, pero en ningún caso en más de 72 horas. Así que los rehenes van a volver. Y tengo entendido que Hamás también quiere que esto se lleve a cabo. Israel tendría todo mi apoyo para acabar con la amenaza de Hamás. Pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. Y si Hamás lo rechaza, lo cual siempre es posible, serán los únicos que queden. Todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que vamos a obtener una respuesta positiva. Apoyo su plan para poner fin a la guerra de Gaza, que coincide con nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel a nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. Y para conocer los detalles de este encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Washington, saludo al periodista José Díaz Briceño, que está siguiendo esta noticia para nosotros. José, la Casa Blanca ha dado a conocer el documento. ¿Qué destacas de la propuesta? Pues se señala en este plan de 20 puntos diversas cuestiones que ya se habían filtrado a los medios y que dan cierta claridad a los objetivos que Trump tiene para poner fin, en principio, lo que él asegura es las hostilidades y eventualmente la reconstrucción del enclave. Sin embargo, abre muchas preguntas sobre exactamente cuál sería el rol, por ejemplo, de la autoridad palestina, pues establece que solo a través de un proceso de reforma podría participar hacia futuro en un plan justamente de gobierno del enclave. Lo que llama la atención es algo que tú ya describías, justamente el tema de la creación de una junta de notables internacionales que estaría presidida por el propio presidente Donald Trump y sobre la que justamente estarían algunos tecnócratas para gobernar por un tiempo indefinido la franja. Hay que decir que también destacado es el tema de la creación de una fuerza de estabilización, de acuerdo con Trump, que estaría pues formada por países aliados, particularmente del mundo árabe, algo que abre muchas preguntas sobre si los aliados estadounidenses en Medio Oriente estarían listos para participar, y sin embargo lo que llamó la atención es la rapidez con la que Benjamin Netanyahu en esto que fue un mensaje y no una conferencia de prensa aceptó los términos planteados por el presidente estadounidense. Por este contexto iniciamos nuestra conversación, don Alberto Javiles Schwartz. Parece que la condición, y que pareciera también que el mundo entero coincide con esto, es que Hamás tiene que salir de la escena de una forma u otra. Ahí dice, bueno, si acepta Hamás de poner las armas y entregar los rehenes y se vayan a casa tranquilitos, o intervenimos Estados Unidos, Israel, y los sacamos a la fuerza. Este parece ser el punto de partida, que jamás deje de existir como una amenaza. Buenos días, Eduardo, y Rubén también está Rubén en el aire. Rubén está en la plataforma. Hola, Rubén, de manera virtual, y a todos los oyentes de Radio Hogar. Efectivamente, el ente disruptivo y el ente que ha generado esta tragedia humana tiene nombre con apellido. Se llama Movimiento Islámico Hamás, un grupo yihadista, fundamentalista, representante en los territorios de Gaza de la Hermandad Musulmana, en donde tienen una interpretación muy particular del Corán, sí. En donde en sus estatutos Hamás habla de la eliminación no solamente del Estado de Israel y en su lugar establecer un Estado islámico, al igual que ISIS o que Al-Qaeda, sino que también habla de exterminar a todos los judíos del mundo, heredando la visión de Haj Amin al-Husseini, mufti de Jerusalén y gran aliado de Adolf Hitler, que colaboró con los nazis en crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes, y por eso fue perseguido como criminal de guerra sin haber sido atrapado, ya que recibió protección de Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto. Hamás es un grupo terrorista que invadió el sur de Israel sin provocación alguna el 7 de octubre del 2023, día de reposo. Estábamos en una festividad,
y ese día asesinó a más de 1.200 personas, entre ellas degolló bebés, quemó Radio familias Hogar. enteras vivas, violó mujeres, castró hombres y secuestró a 251 personas, de las cuales retiene hasta el día de hoy, según se estima, a 20 personas vivas que están languideciendo en los túneles excavados por Hamás en la Franja de Gaza, y 28 de los cuales se sospecha que ya han sido asesinados en cautiverio por estas personas. Hamás tomó el poder de manera violenta en la Franja de Gaza en el año 2007, después de haber ganado las elecciones legislativas en el 2006. Okay. Recordando también que Israel evacúa unilateralmente la Franja de Gaza en el 2005 para que los palestinos puedan autogobernarse. Conclusión de esto, el territorio a partir del 2007 se convirtió en una plataforma de ataques en contra de Israel, una amenaza existencial para el Estado de Israel, y el enclave, Gaza, ha sido sometido a bloqueo por parte de dos potencias, de Egipto y de Israel, ya que tanto egipcios como israelíes reconocen en Hamás un ente perturbador de la paz regional que pone en peligro la paz y la estabilidad de los países circundantes. En este caso, ellos dos. Lamentablemente, el liderazgo palestino no ha manifestado o no ha demostrado madurez. Recién, hace una semana atrás y después de 2 años, Mahmoud Abbas, líder de la autoridad palestina en Ramallah, salió a condenar la barbaridad monstruosa que hizo Hamás en contra de civiles israelíes el 7 de octubre del 2023. Le tomó 2 años salir a condenar esto. Y no lo hizo porque lo siente, sino que lo hizo porque se vio obligado por las circunstancias vigentes tras el reconocimiento de un presunto Estado palestino hecho por potencias mundiales como Reino Unido, Canadá, Francia y Australia. Doctor, ¿por eso se habla de que hay que reformar la autoridad palestina? Exactamente. La autoridad palestina, como dije antes, es inmadura e incapaz de regir los destinos de su pueblo. ¿Se sospecha de alguna participación de esta autoridad también en los hechos de Hamás? ¿O ciertamente son observadores inocentes? No tuvieron nada que ver. Recordemos que la Franja de Gaza está controlada por Hamás, más Judea y Samaria, nombres bíblicos de Cisjordania, está controlada por la autoridad palestina, que no tuvo injerencia en las barbaridades que hizo Hamás, más sí ha pecado por omisión. Por su silencio. Y quien calla se convierte en cómplice de las atrocidades hechas por Hamás. Ahora, por otra parte también hay que recordar que la autoridad palestina paga sueldos a terroristas presos en cárceles israelíes que han sido enjuiciados y condenados por haber asesinado a israelíes. Uh-huh. Israel, desde hace unos años atrás, ha tomado la decisión de congelar fondos destinados a la autoridad palestina como medida punitiva por este subsidio que la autoridad palestina hace a los actos terroristas en las cárceles, donde se favorece a los presos que están en cárceles de Israel. Es por esto... ¿Ese dinero para qué se usa? ¿Para financiar actos de violencia? Ese dinero es un incentivo, es un premio para los asesinos de israelíes. Eso lo usan las familias para mantenerse. Es un sueldo, es una beca, donde el mensaje es: mata israelíes que nosotros te vamos a dar dinero. Ese es el mensaje subyacente. Por ese motivo, el actual gobierno del Estado de Israel ha sido tajante en su negativa de que la autoridad palestina sea la columna vertebral del proceso de gobernación futura de la Franja de Gaza, y se vocean personalidades mundiales que van a estar al frente de este proceso, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair y el presidente actual de los Estados Unidos, señor Donald Trump. Don Alberto, usted usó el adjetivo de presunto Estado palestino, usó el adjetivo de presunto, declaración que han hecho algunas naciones como el Reino Unido, Francia, Bélgica y otros, Canadá. ¿Ustedes no aceptan esto de que exista un Estado palestino? No es ustedes, a ver, es la realidad. ¿Cuáles son sus fronteras?
¿Cuál es su moneda? ¿Cuáles son sus gobernantes? ¿Son democráticamente electos? No hay elecciones ahí desde hace 19 años. Es decir, para que un Estado funja como tal, debe tener ciertos parámetros que el llamado Estado palestino no cumple. Quizás en un futuro la vía o la salida sea la creación de un Estado palestino. Eso no se niega, mas las condiciones deben de estar dadas en terreno y no en teoría para la creación y aceptación de esta entidad. De hecho, está reconocida por más de 150 países, pero no hay ni uno solo de estos 150 países que tenga la capacidad para definir fronteras, definir siquiera moneda, algo tan elemental. O establecer embajadas en el área. Bueno, las puede establecer en Ramallah, que es la capital de facto de este presunto Estado. Mas, sin embargo, y repito, un Estado carente de incluso control sobre su territorio. Don Alberto, pero existe en los documentos de la ONU, en los años 40, se dice, bueno, se crea pues el Estado de Israel y el Estado de Palestina. A ver. No, se crea en el mandato británico de Palestina, en donde todos sus habitantes eran palestinos, tanto judíos como árabes. Se crean dos estados por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, 29 de noviembre de 1947, resolución 181 de la Asamblea General, 33 votos a favor, 10 abstenciones, 3 en contra. Lo que se aprobó en Naciones Unidas fue aceptado por la comunidad judía en Palestina y rechazada por la comunidad árabe en Palestina y por los demás países árabes circundantes. En ese entonces, Líbano, Siria, Transjordania y Egipto declaran la guerra, invaden a Israel con el objetivo de destruirlo. Israel, se llama Israel, a partir del 14 de mayo de 1948, vence en esta guerra, y lo que iban a ser las tierras del futuro Estado palestino o árabe palestino quedan divididas entre Egipto, que se queda con Gaza, Transjordania, que se queda con Cisjordania, la bíblica Judea y Samaria y Jerusalén Oriental, e Israel, que como mecanismo de defensa amplía sus territorios en el norte del país. Por 19 años, Gaza bajo control egipcio y Cisjordania bajo control jordano no fueron convertidos en el Estado árabe, sino que mantuvieron una ocupación militar de estas dos potencias, Jordania y Egipto. En el año 67, en mayo del 67, una coalición árabe amenaza con destruir al Estado de Israel a 19 años de su fundación, liderada por Gamal Abdel Nasser. Israel, a partir del 5 de junio del 67, se defiende y en tan solo 6 días pulveriza la ofensiva árabe y expande sus territorios. Ni bien termina la guerra, ya con Judea, Samaria, el Golán, Jerusalén Oriental, Gaza y el Sinai en poder de Israel, Israel ofrece paz a cambio de territorios, de inmediato. Ahora yo pregunto, ¿qué país vencedor ofrece sus territorios conquistados en legítima defensa a cambio de paz a sus vecinos? Ninguno, solamente Israel. La respuesta de la Liga Árabe fueron los célebres y tristes 3 nos de Jartum. No al reconocimiento de Israel, no a negociaciones con Israel, no a la paz con el Estado de Israel. Esa fue la respuesta que lamentablemente el mundo árabe de ese entonces dio a la propuesta de paz concreta del vencedor de la Guerra de los 6 días. Sin embargo, hay que reconocer que la posición árabe ha evolucionado y hoy en día hay países que han suscrito acuerdos de paz con el Estado de Israel. El primero fue Egipto, a cambio de todo el Sinai, pero Egipto no quiso recibir Gaza. Le dijo a Israel, ese problema es tuyo, tú lo vas a resolver. Egipto no quería saber más nada de Gaza. Conocían muy bien a la población que estaba ahí. Sadat fue muy vivo, fue muy hábil. El segundo país que firmó paz con Israel fue Jordania en 1994, a cambio de agua. El Estado de Israel proporciona agua dulce desalinizada del mar Mediterráneo y se le transfiere a Jordania, que no tiene fuentes de agua dulce. ¿Desde los Altos del Golán es?
No, los Altos del Golán están en el norte, Okay. Eso es Siria. Eso es un asunto pendiente con Siria. Muy bien. Y los acuerdos de Abraham, firmados en una primera instancia con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, a cambio de paz. Paz por paz. Es el reconocimiento de Israel como Estado vigente y presente en el Medio Oriente, acuerdo al cual posteriormente se añadió Marruecos y Sudán. Okay. Doctor, Rubén Polanco me indica que tiene una pregunta para usted desde la plataforma digital. Hola, Rubén. Te escuchamos, Rubén. Hola, buenos días. Doctor, precisamente nos ha ilustrado un poco con la historia del conflicto y dado a lo que usted conoce, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de tener la paz en este conflicto Israel-Palestina? Es la gran pregunta. Dios mío. Paz se dice shalom en hebreo y salam en árabe. Mira, Rubén, ojalá ya, el día de hoy, los terroristas de Hamas acepten su fracaso, acepten que han llevado a su pueblo a una nueva derrota, a una nueva postergación de sus intereses nacionales, y la pelota está en manos de ellos. Israel ya aceptó la propuesta de Donald Trump, los países árabes ya la aceptaron, los países islámicos que no son árabes también la aceptaron, que los que están involucrados, que vendrían a ser Turquía, Indonesia y Pakistán, han aceptado esta propuesta. Ahora solamente falta que el grupo terrorista Hamas, el que hizo estallar esta tragedia humana y el que se roba la comida y los alimentos que entran por miles de toneladas a la Franja de Gaza, desista de su actitud destructiva y acepte irse al exilio y dejar a los palestinos en paz y permitir que los palestinos vivan en paz al lado del Estado de Israel y no en vez del Estado de Israel. La pregunta debiera ser hecha a Hamas. ¿Quieres paz o quieres seguir con esta situación que creaste de manera irresponsable el 7 de octubre, en donde las víctimas han sido los palestinos, utilizados como escudos humanos por los cobardes de Hamas, que disparan a civiles de Israel desde emplazamientos civiles en Gaza y luego corren a refugiarse en túneles construidos bajo escuelas, hospitales, mezquitas e incluso casas de civiles que sufren las consecuencias de las medidas defensivas que le compete ejercer al Estado de Israel, de acuerdo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El gran escollo, el gran impedimento para una paz verdadera es Hamas y los demás grupos yihadistas que hacen vida en la Franja de Gaza, todos ellos patrocinados tanto por Qatar como por Irán. En el caso de Qatar, ya entendió que no debe seguir patrocinando terrorismo. Israel se lo hizo saber de manera contundente hace 3 semanas atrás. Y en el caso de Irán, ya todos vimos las consecuencias de sus bravuconadas en el mes de junio del 2025, en el que en tan solo 12 días de combates, Israel destruyó 20 años de planificación de Irán que tenían como objetivo el desarrollo de un arma nuclear para destruir al Estado de Israel. Los ataques de Israel destruyeron estos planes y los pospusieron hasta una fecha indeterminada. Don Alberto, el mundo pareciera estar de acuerdo en que Hamas prendió esta mecha y que lo que hace pues no es dentro del sentido común y del sentido humano. La violencia de Hamas ha desatado un derramamiento de sangre tremendo. Sin embargo, también se señala que pareciera, según los comentarios internacionales, que Israel exageró con la respuesta, ¿no? Que ha arrasado con tirios y troyanos allí en la Franja de Gaza y que está dispuesto a hacerlo con todo aquel que esté en contra de Israel, y entonces ha desatado esto que llaman genocidio en el área de Gaza. Excelente. Eduardo, te agradezco mucho por haber traído el tema a colación. Vamos a definir qué es un genocidio. Genocidio es la acción premeditada de exterminar a una población, sea por índole de raza, de etnia, de creencia, políticas o incluso de género. Sí. El que cometió un genocidio fue Hamas, el 7 de octubre del 2023, ya que salió a cazar judíos, emulando a los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Vamos a estar claros ahí. El Estado de Israel como país atacado, y lo dije antes, tiene el derecho de defenderse. Ahora, Israel invade la franja de Gaza y advierte a la población civil que evacúe zonas de combate. Pregunto yo, ¿qué ejército que se está defendiendo advierte a la población enemiga que tiene que evacuar? Y no solamente eso, permite que la población enemiga reciba alimentos por medio de las toneladas de ayuda humanitaria que está entrando. En los 2 años de guerra han entrado 2 millones de toneladas a la franja de Gaza, es decir, 1 tonelada por cada habitante en 2 años. Ayuda que lamentablemente ha sido robada por Hamas, que procede a venderla en el mercado negro para lucrarse del sufrimiento de su propio pueblo generado por ellos mismos. Eso por una parte. Por otra parte, quien ha traído a colación el tema de genocidio es la Corte Penal Internacional. Cuyo fiscal que ha acusado al señor Netanyahu y a su ex ministro de Defensa, Gallant, de cometer crímenes de lesa humanidad, hoy está separado de su cargo por haber cometido delitos de acoso sexual. Es decir, un hombre sin moral viene a atacar a los dirigentes de la única democracia del Medio Oriente. Eso ya dice mucho de lo desbalanceada que están las acusaciones en la Corte Penal Internacional y esperamos que algún día sea dirigida por gente idónea al cargo y no por violadores como el señor Khan, que hoy en día está separado y va a ser procesado por acosador sexual. ¿Por qué insisten en decir que no hay un genocidio cuando miles y miles y miles parecieran estar perdiendo la vida a la fuerza? Genocidio es una merma de la población y la población se ha incrementado, eso es por una parte. Por otra parte, no nos podemos confiar en las cifras suministradas por Hamas, que es un ente terrorista. Aparte que Hamas no diferencia entre combatientes y entre civiles utilizados como escudos humanos por ellos. Por otra parte, Hamas dice que hay 65.000 muertos. Partiendo de ese supuesto negado, que sea cierto este número, estos 65.000 incluye también a los 30.000 combatientes dados de baja por las fuerzas de defensa de Israel e incluye a los muertos naturales por cuestiones de edad que hay en la franja de Gaza. El ratio se resume a un civil muerto en operaciones militares por un combatiente muerto en operaciones militares. Un ratio que es lamentable, cada vida humana vale y que es irreemplazable, pero es un ratio que no se ve en otras guerras. Las acusaciones incluso de desproporción en la respuesta de Israel tenemos que analizarla con muchísimo cuidado. En la Segunda Guerra Mundial mueren 7 millones de alemanes, habiendo sido ellos los provocadores de esa catástrofe, y mueren cerca de 500.000 de británicos, es decir, la 12ª parte. Entonces, ¿qué? ¿Los malos son los británicos? No, señor, los malos fueron los alemanes, que fueron quienes iniciaron este conflicto. Le íbamos a hablar de buenos y malos. La imagen que hay es que el mamullón, aquí en Panamá usamos esta palabra, el mamullón, el grande, abusa del pequeño. Es la imagen o la caricatura o el dibujo que hay con respecto al conflicto. Aquí no hay grandes y pequeños, ya que si de pequeños hablamos, el Estado de Israel es el pequeño, ya que se está enfrentando a una entidad terrorista como Hamas, que tiene el apoyo de Irán, que tiene 90 millones de habitantes, y de Qatar, que tiene una de las economías más ricas del mundo. Entonces, si quieren emplear términos grandes y pequeños, Israel es el David, y los malos, o la otra parte, son los Goliat, son los grandotes, los abusivos, que utilizan su poderío demográfico y su poderío económico para tratar de destruir la única democracia liberal en el Medio Oriente. La fotografía que se usa mucho en diferentes medios del mundo es el palestino flaquito con la piedra en la mano y el soldado israelí con su galil. Exactamente, y nosotros también utilizamos otra fotografía, la de un soldado israelí que se pone enfrente de su familia para defenderla, mientras que un terrorista de Hamas pone a su familia adelante de él
para protegerse de las retaliaciones de Israel después de las barbaridades que ellos hacen. Una fotografía vende mucho, una fotografía manipula mucho a la gente. El experto en utilizar fotografías como medio en propaganda ideológica fue Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que dijo la frase célebre: una mentira dicha 1000 veces se convierta en verdad. Y estos señores de Hamas emulan, otra vez lo digo, a los nazis, ya que tienen raíces nazis, tanto prácticas como ideológicas, recordando nuevamente quién fue Haj Amin el-Husseini, ideólogo o líder para estas personas y gran colaborador de Hitler en el genocidio de serbios, de gitanos y de judíos en los Balcanes en la Segunda Guerra Mundial. Don Alberto, aquí tenemos unos analistas que nos han reiterado que Benjamín Netanyahu, que también enfrenta a lo interno de Israel, su realidad política de imagen y de tratar de controlar a su propia población, desobedece al mundo entero al continuar con la batalla, desobedece al mundo entero cuando insiste en seguir bombardeando en Yemen, en Irán o en Qatar o en la misma Gaza, ¿no? Y que lo único que lo sostiene es Estados Unidos. Si Estados Unidos sacara la mano, Israel no tuviera la autoridad que tiene hoy o desafiando a la autoridad que asume hoy. ¿Qué tanto eso es real adentro de este Israel? A ver, nadie invitó a los yemenitas a bombardear a Israel con misiles y con drones. Ellos tomaron esa decisión y quien a hierro mata, a hierro muere. Ellos tomaron la decisión de involucrarse en una guerra que les es ajena. Dispararon ellos primero contra Israel, ahora que se atengan a las consecuencias. Lo mismo aplica con Hezbollah en el sur del Líbano. Lo mismo aplica con Irán, que manda a sus proxies, pero cobardemente no se atrevieron a atacar nunca a Irán o a Israel, porque sabían perfectamente que Israel tiene la capacidad para defenderse. Una vez que Israel termina con los proxies, llámese Hezbollah, llámese Assad, llámese Hamas, entonces ahora pasa la cuenta y se dirige a la cabeza de la serpiente, que es Irán, y le dio tremenda lección en junio del año 2025, destruyendo sus sistemas antimisiles y destruyendo en gran parte su programa nuclear, que tenía como objetivo destruir al Estado de Israel por medio de una bomba nuclear. Ahora, esto no es un tema de mayorías y de minorías, esto es un tema de justicia. Si a mayorías vamos y analizamos qué es la mayoría establecida en Naciones Unidas, una gran mayoría comprendida por dictaduras, por teocracias o por regímenes medievales que todavía tienen reyes todopoderosos. Un sistema que calla escandalosamente ante la matanza de cristianos en Nigeria, ante el exilio de millones de venezolanos, ante las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en Nicaragua, ante la medida de la autoridad palestina de subsidiar a asesinos de israelíes, dándoles sueldos de por vida, como premio por haber matado judíos. Esa es la mayoría que está en Naciones Unidas. Entonces, no es cuestión, y repito nuevamente, de mayorías y de minorías. Es cuestión de posiciones justas y de actitudes que conlleven a garantizar la sobrevivencia del único Estado judío del mundo, que, para desgracia de sus vecinos, es una democracia modelo que va en contra de los intereses dictatoriales de muchos de los regímenes de esa zona. Israel vive en un vecindario extremadamente peligroso y aún con todo esto ha logrado índices de desarrollo mundial envidiables que la hace socio de la OCDE, la hace miembro del OCDE y la pone entre los países vanguardia a nivel mundial, incluso con capacidad de colocar satélites en el espacio con medios propios. Y los bombardeos con drones a la flotilla Sumut, Israel impidiéndole llegar a la franja de Gaza con alimentos y medicina. A ver, eso de bombardeo de drones está por comprobarse. Y segundo, Israel ha dicho una y otra vez, toda ayuda es bienvenida, no por la vía violenta que proponen estos elementos infiltrados de Hamas dentro de la flotilla. No, chévere, entréguenla a los israelíes, que Israel se va a hacer cargo de suministrar todo lo que ustedes quieran dentro de esta flotilla. Por cierto,
flotilla que ha tenido retrasos, mas no por drones, sino por la negativa de Hamas de recibir a gays que estaban dentro de esta flotilla. Algo impensable. Homosexuales. Okay. Algo impensable que un homosexual apoye a Hamas, ya que es sabido y demostrado cuál es el trato que Hamas le da a los homosexuales. Los suben a los techos de los edificios y los lanzan al vacío para asesinarlos. Un homosexual apoyando a Hamas, en paralelo vendría a ser como un pollo defendiendo a Kentucky Fried Chicken. Don Alberto, si hay un gobierno o una figura que ha apoyado a Benjamín Netanyahu es Giorgia Meloni de Italia, sí. Pero tocó que Giorgia decidiera ponerle una escolta militar a la flotilla cuando hay italianos allí para cuidarlos, para protegerlos. Para socorrer, que es distinto, socorrer en caso de necesidad, socorrer, que no es lo mismo que una acción armada en contra del Estado de Israel. Esa flotilla va a ser interceptada, sus participantes van a ser tratados con decoro, como siempre han sido tratados, y serán procesados si es que han cometido ilegalidades, y si no, serán devueltos para sus países de origen. Y para eso es muy bueno que tanto España como Italia hayan puesto barcos para permitir que sus conciudadanos vayan rápido para sus países. De hecho, ya que mencioné España, hay que recordar que Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, ha sacado a relucir el ADN antisemita que todavía persiste en algunos sectores de España, sobre todo en sectores de la izquierda, de Podemos, de Sumar, que niegan la existencia del Estado de Israel y el derecho a existir, como por ejemplo su segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dijo Palestina será libre desde el río hasta el mar, el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, por supuesto, recordando que esta frase habla del genocidio o del llamado a genocidio de los 8 millones de judíos que residen en el Estado de Israel. Así que después que esta guerra termine, como Rubén y yo hemos deseado hace pocos minutos, muchos líderes del mundo, empezando por el antisemita Pedro Sánchez, van a tener que dar muchas explicaciones sobre sus actitudes antisemitas. Bueno, Pedro Sánchez tiene que dar otras explicaciones, ya que está sindicado de corrupción. Él, su esposa, su hermano, su fiscal. Así que él está utilizando el tema Gaza como un distractivo para evadir sus responsabilidades, que incluso pudieran conllevarlo a unas penas de cárceles que dudo mucho le alcancen los días de su vida para cumplirlas. Es también, finalmente, don Alberto, porque tenemos otro invitado ya esperando, ¿no también tiene una crisis interna Benjamín Netanyahu y ha usado esta guerra para mantenerse en el poder? No sé si la ha utilizado o no, y sinceramente no seré yo quien defienda a políticos, tengan el nombre que tengan, se llamen Benjamín, o se llamen Naftalí, o se llamen Isaac, o se llamen como se llamen. No, acá no se defienden políticos, acá lo que se defienden son posiciones irrenunciables del derecho de cualquier Estado del mundo de defenderse de agresiones y de genocidios, tales como los cometidos en contra de civiles del Estado de Israel el 7 de octubre del año 2023. Asuntos internos de Israel que se encargan los ciudadanos de Israel de resolverlos, y si ellos consideran o no consideran que cualquier persona debe continuar o debe ser separada de su puesto, es un asunto de ellos. Por eso Israel es una democracia activa, vibrante y, repito, la única en el Medio Oriente. Estimados y estimadas oyentes, han escuchado a Alberto Javiles Schwartz. Él es experto en educación e historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, graduado allí. Dirige la Comisión Antidifamatoria de la Binet Brite aquí en Panamá, una institución que defiende los derechos humanos. Ha expuesto su punto de vista y creo que es el punto de vista también de muchos judíos en Panamá y el mundo respecto a las razones que tiene Israel para lo que está haciendo en el Oriente Medio. No solamente de judíos, sino de todo aquel amante de la libertad y de la justicia. El Estado de Israel es una trinchera de contención contra el fundamentalismo islámico, y todo tiene que quedar claro. Si el Estado de Israel cae, el que sigue después es Occidente. Y ya
estamos viendo las terribles escenas que se están viviendo en algunas capitales de Europa, donde unos inmigrantes quieren imponer sus leyes y sus costumbres en zonas netamente cristianas, algo impensable hace unos años atrás. Entonces, Europa tiene que ponerse los pantalones y tiene que defender sus valores de estas invasiones silenciosas pero efectivas que está sufriendo. Así que no es la causa judía, es la causa de la humanidad lo que está en juego aquí. Vamos a la pausa y continuamos con nuestro siguiente invitado. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Pronto, por primera vez en Panamá, desde México, GC, en una invitación del Centro Juvenil Vicentino de Nuevo Chorrillo, este 27 de noviembre, vive este concierto de adoración con GC. Nueva ubicación, Templo Parroquial Santa Gema Galgani de Nuevo Chorrillo, Arraiján. Mayor información al 6602-9933 y en su red social Instagram, @cjubipty. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. Ahora que los podcasts y los canales de YouTube, los youtubers y los influencers se han vuelto tan populares, es importante aprender a manejar y mejorar la comunicación. Aquí te van 3 tips prácticos para justamente mejorar tu comunicación en el hogar o también en el trabajo. Primero, escucha más de lo que hablas. A veces lo que la otra persona más necesita no es un consejo, sino sentirse realmente escuchada. Haz una pausa, mírale a los ojos e intenta escuchar con el corazón. Segundo, habla con claridad, no con dureza. La firmeza no está peleada con la movilidad. Puedes ser clara con tus límites, pero sin herir. La verdad, dicha con respeto, siempre construye. Y tercero, elige bien el momento. No todo se habla, entre comillas, cuando se siente. A veces saber esperar el momento justo es el acto más sabio. Recuerda que una mujer que comunica con amor y verdad deja huella. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña Ixi Rovira, ella es jefa de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y vamos a conversar de una nueva plataforma digital que el Ministerio tiene para la evaluación de estudios de impacto ambiental. Bienvenida ingeniera a este programa de Zona 8 Tertulias y más aquí en Radio Hogar. Explíquenos en qué consiste la plataforma y cómo le cambia la vida a los que tramitan ahí en Mi Ambiente, que están en esta búsqueda pues de que el ambiente sea protegido. Le escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan la mañana de hoy para dar a conocer pues que el Ministerio de Ambiente a partir del 1 de octubre entrará en funcionamiento la plataforma digital ICEVIA, que se denomina Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para la recepción y admisión de los estudios de impacto ambiental categoría 1, 2 y 3 en las diferentes regionales y en la sede central. Explíquenos, vamos por partes. ICEVIA, ¿cómo se escribe esto para que las personas sepan, las que nos están escuchando y no pueden ver, cómo se escribe esto de ICEVIA? Empecemos por allí. Sí, es E-CEVIA, con V. ICEVIA. Con S. Ajá. Sí. E-SEVIA. Ok. El I es de electronic. Sí, de digital. De digital. ¿ICEVIA qué significa? Me dijo servicio. Entorno digital del sistema de evaluación de impacto ambiental. Muy bien, y es para los proyectos 1 y 2, dijo usted, ¿no? Categoría 1, 2 y 3. Es para la recepción, en esta fase es para recepción, admisión de los estudios de impacto ambiental. ¿En qué se diferencian las categorías para que también nuestros oyentes lo entiendan? Por el impacto que la actividad pueda generar. Las categorías 1 son un impacto bajo, las categorías 2 son actividades que producen un impacto moderado y las categorías 3 son actividades que producen un impacto alto. Si hay un proyecto que tiene un alto impacto ambiental,
¿por qué se acepta? ¿Por qué se realiza? ¿Y cómo se come eso de que pueda haber un proyecto que tiene muy alto impacto ambiental, pero se acepta y se da permiso para que se ejecute? Bueno, precisamente pues la plataforma para eso emitirá un concepto de transparencia en el proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental, en el cual a través de la evaluación, que será una fase posterior, pues se podrán ver las actividades, los impactos que esta actividad pueda generar y las medidas de mitigación que el promotor proponga para estos impactos que puedan generarse con la actividad. O sea, no precisamente que una actividad sea de alto impacto quiere decir que no pueda ser viable, siempre y cuando su promotor o con su equipo consultor establezcan las medidas adecuadas para llevar a cabo la actividad. Estas actividades y estas medidas, estos impactos van a ser evaluados durante el proceso de evaluación. Un proyecto que tenga este alto impacto o medio o bajo también debe en el mismo estudio decir cómo va a mitigar los daños. ¿Es el mismo estudio que lo dice? Y ustedes a todos le creen de que esas ideas de mitigación son viables, son aceptables, y dice, bueno, ok, vamos a darle luz verde siempre y cuando se le dé seguimiento. La pregunta es si el Estado panameño está en capacidad de darle seguimiento. Una vez el estudio de impacto ambiental es aprobado, la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental dará seguimiento a los cumplimientos que deba tener esta actividad. La historia nos dice que no siempre se cumplen con las promesas, ¿no? Y que hay muchos proyectos que han perjudicado el ambiente precisamente porque no se le da seguimiento. ¿Cuánta gente en el país está trabajando en esto de supervisar los daños ambientales? En el Estado hablando, ¿no? Ok, eso es competencia de otra dirección, no de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, quien es la que le da el seguimiento, la Dirección de Verificación de Desempeño Ambiental. Ellos dan seguimiento a nivel nacional de todas las actividades, obras o proyectos que se están realizando. Nuestro punto en este momento pues sería para darles a conocer que a partir del día de mañana vamos a tener pues una nueva plataforma a través de la cual el promotor va a poder registrar su estudio de impacto ambiental y nosotros podamos hacer el proceso de admisión de esos estudios de impacto ambiental. ¿Y el público puede darle seguimiento? ¿Diga? ¿El público puede darle seguimiento al proyecto también? Sí, precisamente una de las bondades de la plataforma pues es que va a agilizar los procesos, va a tener acceso a información en tiempo real, van a poder ver todo lo que se da en el proceso de evaluación de ese estudio de impacto ambiental. En este momento, pues, como va a ser la primera fase, va a ser solamente para recepción y admisión. Posteriormente, en las fases que vengan, pues va a involucrarse el tema de otras instituciones y la evaluación del proceso en sí. ¿Cuántas personas trabajan en su dirección, ingeniera Rovira? ¿Cuántos evaluadores tienen? En cuanto a evaluadores, tenemos 23 evaluadores. A nivel de dirección, pues somos un poco más, porque la dirección está compuesta por 2 departamentos. ¿Qué departamentos son? Departamento de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y el Departamento de Gestión Ambiental, que es la encargada de verificar el tema de los consultores ambientales que participan en el proceso de evaluación. Y cuando un proyecto entra para que sea evaluado, ¿se indicará también en la plataforma qué personal o qué persona está evaluándolo? ¿O qué equipo, si son más de uno? No, los técnicos que se involucran en el proceso no son los que están, no se genera en la plataforma. Sin embargo, a través de la documentación que se genere durante el proceso, pues salen algunas rúbricas donde se define quiénes son los técnicos. Entiendo. Igual todas las personas pueden dar seguimiento a sus proyectos a través de la plataforma, que va a tener un icono en la sección de trámites donde van a poder verificar tanto los estudios de impacto ambiental, registrar estudios de impacto ambiental, verificar los consultores, verificar los cursos que se estén inscribiendo para dar a los consultores. Adicional también, dentro de esta sección de trámites va a mantenerse la plataforma que actualmente se encuentra como repositorio de los estudios de impacto ambiental, que es la plataforma Prefácil. Ingeniera, cuando alguien presenta un proyecto, ¿debe pagar algo? ¿Tiene que cancelar alguna cuota o algo para poder que su proyecto se evalúe? ¿O eso es gratis? Sí, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental por categorías hay un costo que deben pagar previo a la evaluación del estudio.
¿Eso también se va a hacer en la plataforma o tiene que ser presencial en una ventanilla? Por ahora es presencial en la ventanilla y se presenta la documentación de manera digital. Entiendo. ¿Algún otro aspecto que a usted le interese resaltar de esta novedad que tiene el Ministerio de Ambiente? Sí, pues el Ministerio de Ambiente el país como signatario del Acuerdo de Escazú, esta plataforma también permite la transparencia y el acceso a la información de todas las personas que estén interesadas, involucradas en algún momento en una actividad, obra o proyecto. También va a generar una disminución de papel, que son todos los beneficios pues, que va a tener la plataforma. Va a ser mucho más ágil, cualquier promotor va a poder registrar su proyecto a la hora que desee, desde la comodidad de su hogar, en sus oficinas, en el lugar donde se encuentre. Una entidad que ya anunció que va a iniciar este trabajo de un estudio de impacto ambiental es el Canal de Panamá con el reservorio de Río Indio. ¿Este tipo de proyectos también tiene que entrar a esta plataforma de la que usted habla, ICEVIA? Sí. Ya cuando pues, el estudio de impacto ambiental vaya a ingresar, pues estará la plataforma habilitada. Y todos los panameños podremos darle seguimiento al trámite mismo, al estudio que se dice. ¿Sabe usted qué categoría es este estudio? Bueno, la categoría no es definida por el Ministerio de Ambiente, la categoría es definida por el promotor y su equipo consultor de acuerdo a la actividad, obra o proyecto. Esto está establecido en la norma que regula el proceso de evaluación. ¿Y ustedes pueden cambiarle la categoría? ¿Cómo? ¿Ustedes pueden cambiarle la categoría? Que el proponente diga, bueno, yo creo que este proyecto tiene un impacto 2, pero usted diga, no, es 3. Nosotros, si durante el proceso se determina que la categorización no se hizo adecuadamente, pues se hace un informe de recategorización y se solicita la recategorización del estudio de impacto ambiental. Tal vez será el estudio de impacto ambiental más custodiado o más vigilado por la ciudadanía, si no me equivoco, ¿no? Están preparados para ese ingreso de mucha gente ahí. Así es, y bueno, muchas personas van a estar dándole seguimiento como usted indica, y el promotor pues va a cargar la información en la plataforma, va a cargar tanto las coordenadas, todo el estudio en sí, la documentación legal y todos los permisos con que deba contar la actividad, obra o proyecto, y esto va a ser visible para cualquier usuario. ¿Qué rol juega finalmente la persona humana en un impacto ambiental? Sí, voy a tumbar 300.000 árboles, pero voy a afectar 14 familias. ¿Eso qué peso tiene a la hora de evaluar? No, el Ministerio de Ambiente, como garante de la protección del ambiente, pues vela porque esas actividades pues no afecten estas áreas que son sensibles, ¿no? Y no solamente la parte ambiental desde la parte de vegetación, sino la parte también social. Incluso los estudios de impacto ambiental mantienen un componente social. Entiendo, que ha de tomar en cuenta siempre, ¿no? No solamente es cuidar los palos de mango, como se diría, sino también la vida humana y su realidad existencial. Eso creo que es bastante, y es algo que a la Iglesia Católica le preocupa mucho, ¿no? No estamos hablando solamente de metros cuadrados de tierra. Sí, precisamente en el proceso de evaluación pues se involucran diferentes instituciones que tengan que ver con las actividades, obras o proyectos. Y bueno, en este momento no estarán en la plataforma, pero posteriormente en las fases que continúen sí se va ya a activar este componente de evaluación. Explíquenos eso. Digamos que el MIDES tenga alguna palabra que decir, también se va a poder evidenciar en la plataforma. Las unidades ambientales que intervienen en el proceso de evaluación de impacto ambiental, llámese MINSA, MISI, MIBIOT, las unidades ambientales municipales, municipio de Panamá, municipio de San Miguelito, en algún momento de requerir comentarios de ellos, pues se les emite una nota para que ellos emitan su criterio de acuerdo a la actividad y a sus competencias. Ahora sí, una pregunta final y en un tema relacionado. En el área de Pacora ha habido mucha queja en periodos anteriores de que los proyectos habitacionales que se construyen allá y a los cuales se les ha dado permiso para realizarse han tenido un impacto ambiental terrible. Es la queja de algunos moradores. Y cuando eso ocurre, ¿es porque no se le ha dado seguimiento debido o porque se falseó el estudio de impacto ambiental? ¿O cuáles pueden ser las razones y qué correctivos se pueden aplicar desde el Ministerio?
hay diferentes acciones. Nosotros, una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, pues pasa a la dirección de verificación y ellos tendrán que dar el seguimiento de que el promotor esté cumpliendo con lo establecido en su estudio de impacto ambiental, específicamente en el plan de manejo. De los procedimientos que tiene la dirección de verificación, pues ya ellos no podría explicarles porque no manejo el tema de la dirección de verificación, pero ellos dan el seguimiento y de aplicar los correctivos, pues ellos tomarán las acciones. Hemos escuchado a la ingeniera Ixi Rovira, jefa de evaluación de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente, que nos ha dado la noticia de que a partir de mañana empieza a funcionar lo que se llama la plataforma digital para la evaluación de estudios de impacto ambiental y Sevia, E-Sevia, que pueden entrar a consultar para que vayamos dándole seguimiento a los diferentes proyectos, los diferentes estudios de impacto ambiental y propuestas de mitigación que los diferentes promotores están haciendo de proyectos en todo el país, ingeniera, ¿no? Es en todo el país. Es tanto para estudios de las direcciones regionales como de la sede central del Ministerio de Ambiente. Muy bien. Gracias, ingeniera, por su tiempo, por esta explicación. Esperamos que todo fluya y que no se nos vaya la luz, que no nos falle el internet, los servidores y tal, como suele ocurrir por estos lares, ¿no? Que a veces vamos a entrar y no hay manera. Que no. Porque muchas gracias por el tiempo y pues por la oportunidad de darles a conocer el inicio de la nueva plataforma. Gracias a usted. Vamos entonces a la pausa y regresamos para el final de Zona 8. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bueno, de mi parte solo anunciarles que aquí al lado en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en este momento se está llevando a cabo el jubileo de los sacerdotes. Los sacerdotes presbíteros de la Arquidiócesis de Panamá se han reunido para adorar a Dios, para confesarse algunos, para participar en una Eucaristía y luego en una formación, una especie de retiro espiritual también que se está teniendo hasta horas del mediodía y que implica pues este jubileo de los sacerdotes, tanto los párrocos como aquellos sacerdotes que les sirven de coadjutores, se llama eso, de vicarios, que les ayudan en las parroquias o que están de capellanes en algún tipo de institución o de disciplina, ¿no? Ellos están entonces reunidos hoy. Aquí lo vamos a encontrar a casi todos los que laboran en nuestra arquidiócesis, de que también tengan un momento de esto de alto para evaluar el espíritu y poder cargar las baterías. Ya también está listo el padre Víctor Atencio desde la capellanía del Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega en la diócesis de Santiago. Ayer con el cierre apresurado no pudimos presentarlo y le mandamos un abrazo al padre Víctor. Rubén, ¿tenías algo que decir por allá? Sí, hoy juega se nos fue la... Sí. Su segundo partido del Mundial en Chile. ¿En Chile contra quién jugamos hoy? Contra Ucrania. Recuerda que el sábado en el debut perdimos 3-2, ahí en el último minuto nos anotaron el tercer gol. Sí. Y contra Paraguay. Yo tengo un conflicto en mi casa. Tenemos Paraguay. Una paraguaya, mi nieto es panaguayo, tiene las dos nacionalidades. Así que estábamos en ese conflicto y lo vimos perder a la selección panameña en el último minuto, ¿no? Como no suele ocurrir, aunque en términos generales se portó bien la selección del sub-20 ante Paraguay, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con Ucrania esta noche. Gracias por ese dato, Rubén. Entonces mañana nos cuentas cómo nos va en nuestra emisión de mañana miércoles aquí en Zona 8 Tertulias y más. Eduardo Soto, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino se despiden por el día de hoy con la esperanza de tener a Pastora mañana aquí en Zona 8. Gracias a todos por su sintonía. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.